Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez has sentido que el mundo se derrumba bajo tus pies, si has conocido la traición de quien más amabas o si simplemente crees en la justicia poética, este relato es para ti. Suscríbete, porque historias como esta necesitan ser contadas y personas como tú merecen escucharlas. Ahora sí, prepárate para conocer a Rubén Sánchez, un hombre que perdió todo, excepto su dignidad. Rubén Sánchez ajustó el nudo de su corbata barata frente al espejo empañado del vestuario de empleados. Sus dedos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la rabia contenida que llevaba meses royéndole las entrañas. 42 años, una cicatriz invisible en el pecho donde alguna vez latió la esperanza, y un uniforme de seguridad 2 tallas más grande que le recordaba cada mañana lo bajo que había caído. La casa de subastas Monteverde ocupaba un palacete del siglo XVIII en el corazón del barrio de Salamanca madrileño. Sus muros de piedra caliza habían presenciado 3 siglos de aristocracia española y ahora albergaban el teatro de la avaricia moderna. Rubén conocía cada centímetro de aquel edificio. Las cámaras de seguridad con sus puntos ciegos, el crujido específico del tercer escalón de mármol, el olor a barniz antiguo mezclado con perfumes caros que impregnaba los salones principales. Sánchez, despierta, coño. La voz áspera de Matías, el jefe de seguridad, lo sacó de sus pensamientos. Hoy es el día grande. El comandante viene personalmente a supervisar la subasta de su maldita guitarra. Quiere todo impecable. El comandante. Así llamaban todos a Héctor Gallo, aunque hacía décadas que había dejado el ejército venezolano. Ahora era otra cosa, un coleccionista obsesivo, un empresario de moral cuestionable, un hombre con conexiones que llegaban hasta Los Pinos y más allá. Y también era el hijo de puta que le había robado a Lucía. Rubén apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón reglamentario, Lucía. Su nombre todavía le quemaba la garganta como aguardiente barato. 8 años de matrimonio convertidos en cenizas, una tarde de octubre, cuando regresó temprano del trabajo y encontró la nota sobre la mesa de la cocina. Ni siquiera tuvo el valor de decírselo a la cara. Me voy con alguien que puede darme la vida que merezco, decía la caligrafía perfecta de su esposa sobre papel de carta premium. El anillo de bodas abandonado junto a un posavasos de cerveza. Lo que vino después fue una caída libre al infierno. La hipoteca del piso que no pudo pagar solo, el desahucio, las noches durmiendo en el sofá de su hermano menor, las miradas de lástima en cada reunión familiar. Y finalmente, este trabajo. Guardia de seguridad en la misma casa de subastas donde Héctor Gallo era el cliente estrella, donde desfilaba cada mes con Lucía del brazo, ella enfundada en vestidos que costaban más que el salario anual de Rubén. La ironía era tan cruel que a veces Rubén se preguntaba si Dios tenía un sentido del humor particularmente retorcido. ¿Me estás escuchando, Sánchez? Matías chasqueó los dedos frente a su cara. Digo que te quiero apostado en la entrada del Salón Imperial. El comandante no quiere sorpresas. Ya sabes cómo se pone con su colección. Rubén asintió mecánicamente. Sabía exactamente cómo se ponía Gallo con su colección. Lo había visto echar a un tasador hace 2 meses por atreverse a cuestionar la autenticidad de un supuesto Stradivarius. El hombre había salido del edificio con una amenaza velada y 2 guardaespaldas escolándolo hasta su coche. El Salón Imperial era el corazón de Monteverde. Techos abovedados de 12 metros decorados con frescos barrocos, arañas de cristal de Bohemia que pesaban media tonelada cada una, y sillas de terciopelo carmesí dispuestas en filas perfectas frente al estrado de caoba donde los subastadores dictaban el destino de objetos que valían fortunas. Hoy, ese salón albergaría la venta más importante de la temporada, la Española de Toledo, una guitarra española del siglo XVII supuestamente construida por el legendario luthier Belchior Díaz. Rubén ocupó su posición junto a una de las columnas de mármol. Desde allí tenía una vista panorámica del salón mientras comenzaban a llegar los invitados. Reconoció algunos rostros, coleccionistas internacionales, representantes de museos, intermediarios de millonarios árabes que compraban arte como quien compra ganado. Todos vestían el uniforme de la riqueza discreta, trajes italianos sin etiquetas visibles, relojes que costaban más que una casa, perfumes que no se anunciaban en televisión. Y entonces la vio. Lucía entró del brazo de Héctor Gallo como una reina consorte. Llevaba un vestido negro de seda que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel.
el cabello castaño recogido en un moño elegante que dejaba al descubierto su cuello. Las esmeraldas en sus orejas atrapaban la luz de las arañas y la devolvían multiplicada. Rubén recordó cuando le había regalado unos pendientes de bisutería para su tercer aniversario, como ella había fingido estar encantada mientras sus ojos traicionaban su decepción. Gallo era exactamente lo que Rubén había imaginado durante todos esos meses de desvelo. Alto, de espaldas anchas, el cabello plateado peinado hacia atrás con gomina. Tenía ese tipo de atractivo que viene con el poder y el dinero, una presencia que llenaba habitaciones. Su traje era tan perfecto que parecía pintado sobre su cuerpo. 50 y tantos años llevados con la arrogancia de quien nunca ha conocido el fracaso. ¿Cuántas veces habías deseado estar en el lugar de ese hombre? La pregunta flotó en la mente de Rubén mientras los observaba avanzar por el pasillo central. Gallo saludaba con asentimientos breves, dispensando reconocimiento como si fuera moneda de cambio. Lucía sonreía con esa sonrisa que Rubén conocía tan bien, la que reservaba para las ocasiones especiales. Impresionante, ¿verdad? Murmuró Matías apareciendo junto a él. El comandante tiene el toque de Midas. Todo lo que toca se convierte en oro, o en millones de euros, que para el caso es lo mismo. Rubén no respondió. Estaba demasiado ocupado viendo cómo Gallo acomodaba a Lucía en la primera fila, cómo le susurraba algo al oído que la hacía reír con esa risa cristalina, cómo posaba una mano posesiva en su rodilla. El director de Monteverde, un catalán elegante llamado Oriol Puig, subió al estrado y carraspeó para llamar la atención. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Señoras y señores, buenas tardes. Hoy tenemos el honor de presentarles una pieza extraordinaria, una joya de la lutería española, que ha permanecido en manos privadas durante más de 300 años. La Española de Toledo, construida en 1692 por el maestro portugués Belchor Díaz durante su periodo en España, considerada por muchos expertos como la guitarra española más perfecta jamás creada. Un asistente apareció llevando un estuche de terciopelo negro. Lo depositó sobre una mesa giratoria en el centro del estrado y lo abrió con reverencia teatral. Incluso desde su posición, Rubén pudo apreciar la belleza del instrumento. La guitarra captaba la luz como si estuviera viva. La tapa de abeto alemán con su veteado en espiral, los aros y el fondo de palisandro de las Indias Orientales, el rosetón tallado a mano con un intrincado diseño de nudos celtas. La autenticidad ha sido verificada por 3 instituciones independientes, continuó Puig. Los análisis de carbono 14, la dendrocronología, el estudio de las técnicas de construcción, todo confirma que estamos ante una pieza genuina del taller de Díaz. El precio de salida es de 8 millones de euros. Un murmullo recorrió el salón. Rubén vio cómo Gallo se reclinaba en su asiento con una sonrisa satisfecha. Por supuesto que era su guitarra la que estaban a punto de vender. Por supuesto que sería él quien se embolsaría una fortuna obscena mientras Rubén ganaba 1.200 euros al mes vigilando que nadie robara sus malditos cuadros. La subasta comenzó con la energía frenética que caracterizaba estos eventos. Las ofertas subían en incrementos de 100.000 euros, 10 millones, 11, 12. Los participantes levantaban sus paletas numeradas con movimientos económicos, algunos por teléfono a través de representantes, otros mediante pujas online que aparecían en una pantalla lateral. Rubén observaba a Gallo. El venezolano parecía aburrido, como si la cantidad de dinero que estaba a punto de ganar fuera irrelevante. Lucía, en cambio, seguía la subasta con ojos brillantes, las manos entrelazadas sobre su regazo, inclinándose para susurrarle comentarios a su amante. ¿Qué se sentía al ganar siempre? Rubén se preguntó si Gallo había conocido alguna vez el sabor de la derrota, si alguna vez se había despertado en mitad de la noche con el corazón acelerado por las deudas, si alguna vez había tenido que elegir entre comer o pagar la luz. 15 millones, anunció Puig. 15 millones de euros a la una, a las dos. En ese momento, algo extraño sucedió. Un hombre que Rubén no había notado antes se puso de pie en la tercera fila. Era mayor, probablemente rondando los 70, con una barba cuidada completamente blanca y gafas de montura dorada. Vestía con la elegancia temporal de la vieja guardia europea, traje de tweed, chaleco, corbata de seda anudada a la perfección. Disculpen la interrupción. Su voz tenía un acento marcado, probablemente alemán o austriaco. Soy el profesor Heinrich Müller, del Instituto de Organología de Viena.
Me gustaría examinar el instrumento antes de que se complete la venta. El salón estalló en murmullos. Puig pareció desconcertado. Profesor Müller, con todo respeto, la autenticidad ya ha sido. Lo sé perfectamente, interrumpió Müller con cortesía firme. He leído los informes. Pero hay algo en las fotografías del catálogo que me ha llamado la atención. Una irregularidad en el patrón del rosetón. Necesito verlo de cerca. Rubén vio cómo la expresión de Gallo cambiaba. La sonrisa satisfecha se congeló, reemplazada por algo más oscuro. Lucía le apretó el brazo, pero él se soltó bruscamente y se puso de pie. ¿Qué coño es esto? Su voz retumbó en el salón. La guitarra ha sido autenticada por los mejores expertos de Europa. No voy a permitir que un vejete con delirios de grandeza. Comandante, por favor. Puig levantó las manos apaciguadoramente. El profesor Müller es una autoridad mundial en instrumentos de periodo. Si tiene dudas razonables, creo que deberíamos. No me importa una mierda quién sea. Gallo subió al estrado en 3 zancadas, su rostro enrojecido por la furia. Esta subasta continúa. Ahora. Pero el daño estaba hecho. Los compradores potenciales comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se levantaban, otros consultaban sus teléfonos. La duda, esa sustancia corrosiva, se había filtrado en el salón como gas venenoso. Rubén sintió algo extraño en su pecho. No era satisfacción exactamente, aunque ver a Gallo perdiendo el control tenía su atractivo. Era otra cosa, una sensación de posibilidad. El profesor Müller subió al estrado con la dignidad imperturbable de quien ha pasado décadas en salas de conciertos y museos. Se acercó a la guitarra, sacó una lupa del bolsillo de su chaleco y comenzó a examinar el rosetón con atención microscópica. El silencio en el salón era absoluto. Rubén se sorprendió a sí mismo moviéndose. Sus pies lo llevaban por el pasillo lateral, acercándose al estrado sin pensar realmente en lo que hacía. Matías le lanzó una mirada de advertencia, pero él la ignoró. Algo lo impulsaba hacia adelante, una fuerza que no podía nombrar pero que reconocía en lo más profundo de su ser. Müller levantó la vista del instrumento. El rosetón es inconsistente con el trabajo de Díaz, dijo en voz baja pero clara. El patrón detallado utiliza técnicas que no se desarrollaron hasta mediados del siglo XVIII, y hay algo más. Tomó la guitarra con manos expertas y la volteó, estudiando la unión entre el mástil y el cuerpo. La cola utilizada en esta sección es moderna, probablemente de las últimas 2 décadas. El salón estalló. Gallo se abalanzó hacia Müller, pero 2 guardias de seguridad lo interceptaron. Lucía se había puesto de pie, su rostro había perdido todo color. Y entonces Rubén habló. «Déjeme verla». Todos los ojos se volvieron hacia él. Matías parecía a punto de tener un infarto. Puig fruncía el ceño, confundido, pero fue la expresión de Lucía la que le dio fuerzas para continuar. Ella lo había reconocido. El shock en su rostro era casi cómico. «¿Quién coño eres tú?», gruñó Gallo, luchando contra el agarre de los guardias. Rubén subió al estrado. Sus piernas temblaban, pero su voz salió firme. «Soy el nieto de Sebastián Sánchez, el mejor luthier que tuvo Madrid en el siglo XX. Me enseñó a leer la madera como otros leen libros, a escuchar lo que un instrumento dice sobre sí mismo». Müller lo observó con curiosidad y algo parecido al respeto. Luego, sorprendentemente, le tendió la guitarra. «Adelante, joven». Las manos de Rubén temblaban cuando tomó el instrumento. Era más pesado de lo que esperaba, el barniz suave bajo sus dedos. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos de su abuelo fluyeran de regreso. El taller lleno de virutas de madera y olor a cola. Las lecciones sobre cómo cada tipo de madera tenía su propia voz. El viejo Sebastián golpeando suavemente las tapas de las guitarras a medio terminar, escuchando las frecuencias resonantes como un doctor escuchando un corazón. Rubén posicionó la guitarra horizontalmente, sujetándola por el mástil con una mano. Con los nudillos de la otra, golpeó ligeramente la tapa en diferentes puntos. Tap, 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 y lo escuchó. Era sutil, casi imperceptible para un oído no entrenado. Pero estaba ahí, un armónico discordante en el registro medio, una resonancia que no debería existir en una guitarra del siglo XVII. Las guitarras de Díaz tenían una firma acústica específica, un equilibrio casi perfecto entre los tonos fundamentales y los armónicos superiores. Esta guitarra sonaba hermosa pero equivocada, como una mentira contada con convicción. Abrió los ojos y miró directamente a Gallo. «Es falsa», dijo. «Una réplica excelente, probablemente hecha por alguien que conoce bien su oficio. Pero no es una Díaz original.
El mundo pareció detenerse. Gallo se quedó inmóvil, su rostro había pasado del rojo de la furia al blanco de la comprensión. Lucía había llevado una mano a su boca. Puig miraba a Rubén como si acabara de ver un fantasma hablar. Estás despedido. Fue lo único que Matías logró articular. Pero Rubén no le prestó atención. Estaba mirando a Lucía, viendo cómo las piezas encajaban en su mente. Ella trabajaba en logística de Monteverde, tenía acceso a los documentos de procedencia, a los contactos con tasadores. Habría sido fácil para alguien en su posición manipular la cadena de custodia, falsificar informes. Tú, dijo Rubén, y su voz sonaba sorprendentemente calmada. Tú ayudaste a meter esta guitarra en el sistema. Lucía negó con la cabeza, pero sus ojos la traicionaban. El profesor Müller carraspeó. Creo que deberíamos contactar con las autoridades. Si lo que dicen estos dos caballeros es correcto, estamos ante un intento de fraude a gran escala. Gallo finalmente reaccionó. Se liberó de los guardias con un movimiento violento y señaló a Rubén con un dedo tembloroso. Eres hombre muerto, ¿me oyes? Hombre muerto. Pero su amenaza sonaba hueca. Alrededor del salón los invitados ya estaban saliendo y algunos hablando urgentemente por sus teléfonos. La noticia se propagaría como fuego. El comandante Héctor Gallo, el gran coleccionista, había intentado vender una falsificación. Rubén sintió algo extraño e inesperado. Risa. Empezó como una risa ahogada en su pecho, luego brotó incontenible. Se rió hasta que le dolieron las costillas, hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Porque después de un año de humillación, de vigilar la felicidad de su ex esposa con el hombre que le había robado todo, finalmente había encontrado su momento. Y apenas estaba comenzando. La comisaría del distrito de Salamanca olía a café rancio y burocracia. Rubén llevaba 3 horas sentado en una silla de plástico incómoda, repasando su declaración por cuarta vez mientras el inspector Vargas, un madrileño de pura cepa con ojeras pronunciadas y corbata aflojada, lo observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. A ver si lo entiendo, Sánchez. Vargas se recostó en su silla haciendo crujir el respaldo. Tú, un simple guardia de seguridad, identificas una falsificación que pasó por 3 instituciones de autenticación independientes. ¿Y esperas que me lo crea así, sin más? Rubén mantuvo la calma. Ya no era el hombre tembloroso que había subido al estrado hace unas horas. Algo había cambiado en él, como si al tocar esa guitarra hubiera reconectado con una parte de sí mismo que creía muerta. Mi abuelo era Sebastián Sánchez, repitió con paciencia. Trabajó restaurando instrumentos para el Museo de la Música durante 30 años. Me enseñó desde niño. No es magia, inspector. Es conocimiento. Vargas tamborileó los dedos sobre la mesa metálica. El problema, amigo, es que tenemos al comandante Gallo gritando que esto es una conspiración para arruinarlo. Dice que tú tienes motivos personales contra él. Por supuesto que los tenía. Pero Rubén había aprendido hacía mucho tiempo que la verdad desnuda rara vez era la mejor estrategia. ¿Qué motivos podría tener yo contra un hombre al que apenas conozco? Mintió con una tranquilidad que lo sorprendió a sí mismo. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Entró una mujer de unos 50 años, cabello gris corto, traje pantalón azul marino y una expresión que sugería que había visto demasiadas cosas horribles como para impresionarse fácilmente. Inspector, dijo sin preámbulos, soy la fiscal Montserrat Reyes, de la Unidad de Delitos Económicos. Necesito hablar con el señor Sánchez. A solas. Vargas no pareció contento, pero se levantó refunfuñando y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. La fiscal Reyes se sentó donde había estado Vargas y depositó una carpeta abultada sobre la mesa. Señor Sánchez, llevo 2 años investigando a Héctor Gallo. Su voz era directa, sin adornos. Blanqueo de capitales, tráfico de influencias, extorsión, pero el hijo de puta es escurridizo. Tiene abogados caros, contactos en el gobierno, cuentas offshore imposibles de rastrear. Cada vez que creo que lo tengo, se me escapa entre los dedos. Rubén la observó sin decir nada, esperando. Esta guitarra, Reyes golpeó la carpeta con un dedo. Si podemos probar que es falsa, que Gallo intentó blanquear dinero a través de una venta fraudulenta, finalmente tendré algo sólido. Algo que no puede escabullirse con una llamada telefónica al ministro de turno. ¿Y qué necesita de mí? Necesito que testifiques, oficialmente, con todos los detalles técnicos que puedas proporcionar. Y necesito que aguantes cuando la defensa de Gallo intente destrozarte en el estrado. Rubén sonrió sin humor. ¿Sabe qué es lo curioso, fiscal?
Hace un año habría dado cualquier cosa por recuperar mi vida anterior, mi matrimonio, mi dignidad, mi piso. Pero ahora lo único que quiero es ver cómo ese cabrón cae. Reyes lo estudió con ojos penetrantes. Hay algo personal aquí, ¿verdad? ¿Importa? No, admitió ella. Mientras tu testimonio sea sólido, tus motivos son irrelevantes para el caso. Pero necesito saber si vas a flaquear. Gallo no va a quedarse de brazos cruzados. Tiene recursos, contactos y no le tiembla el pulso cuando se trata de eliminar obstáculos. La amenaza flotó en el aire entre ellos. Rubén pensó en las palabras de Gallo en el salón. Eres hombre muerto. No habían sido palabras vacías. Hombres como el comandante no hacían amenazas retóricas. No voy a flaquear, dijo Rubén, pero necesito protección. Y quiero inmunidad para cualquier cosa que pueda descubrirse sobre mi situación financiera. Reyes enarcó una ceja. ¿Tienes algo que esconder? He hecho algunas chapuzas en negro para sobrevivir, admitió. Nada grave, pero tampoco exactamente legal. No quiero que eso se use contra mí. La fiscal reflexionó un momento, luego asintió. Hecho. Prepararé los papeles. Mientras tanto, te sugiero que te mantengas alejado de tu residencia habitual. Gallo tiene ojos en todas partes. Cuando Rubén salió de la comisaría eran casi las 9 de la noche. Las calles de Madrid estaban llenas de vida nocturna. Turistas buscando restaurantes, madrileños rumbo a sus bares favoritos, el constante flujo de tráfico. Caminó sin rumbo fijo durante un rato, dejando que la ciudad lo envolviera en su anonimato protector. Su teléfono había estado apagado desde la tarde. Cuando lo encendió, encontró 17 llamadas perdidas y 32 mensajes, la mayoría de números desconocidos, probablemente periodistas, pero había uno que lo hizo detenerse en seco. Lucía, el mensaje era simple. Tenemos que hablar. Cafetería, El Espejo, 10 de la noche. Ven solo. Rubén miró la hora. Las 21:47. Todavía tenía tiempo. ¿Debería ir? Cada fibra racional de su ser le decía que era una trampa, que Lucía ya no era la mujer que había amado, sino una desconocida que había elegido el lado de Gallo. Pero otra parte de él, esa parte masoquista que todavía guardaba el recuerdo de su risa, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. El Espejo era un café histórico en el Paseo de Recoletos, con su fachada Art Nouveau y sus espejos antiguos que habían reflejado generaciones de conspiraciones, amores y traiciones madrileñas. Rubén llegó 5 minutos tarde intencionalmente, una pequeña demostración de poder que no le pasó desapercibida a Lucía cuando la vio esperando en una mesa del fondo. Ella había cambiado el vestido de seda por unos vaqueros y un suéter de cachemira. Sin el maquillaje elaborado, se veía más joven, más parecida a la mujer con la que se había casado, pero sus ojos tenían algo nuevo. ¿Miedo? ¿Culpa? Rubén. Su voz sonaba cansada. Gracias por venir. Él se sentó sin pedir nada de beber, cruzando los brazos sobre el pecho. Tienes 10 minutos. Lucía jugueteó con su taza de café sin mirarlo directamente. No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos, comenzó. Cuando conocí a Héctor, yo estaba harta. Harta de contar céntimos, de preocuparme por las facturas, de vivir en ese piso diminuto mientras veías cómo otros tenían todo lo que nosotros no podíamos permitirnos. Así que me vendiste por un vestido caro y una cuenta bancaria abultada. La voz de Rubén era fría como hielo, muy noble de tu parte. No fue solo eso. Los ojos de Lucía brillaban con lágrimas contenidas. Héctor me ofrecía un mundo, viajes, lujos, pero bien, poder, respeto. ¿Sabes lo que es ser invisible? Porque yo sí. Contigo era invisible, las palabras de lo que Rubén quería admitir, porque había algo de verdad en ellas. Durante los últimos años de su matrimonio, él había estado tan consumido por sus propias frustraciones, por su incapacidad para proveer la vida que creía que Lucía merecía, que tal vez había dejado de verla realmente. Pero eso no justificaba nada. ¿Y la guitarra? Preguntó. ¿Cómo terminaste metida en un fraude de 15 millones? Lucía cerró los ojos. Héctor necesitaba blanquear dinero rápido, algo gordo. Tenía problemas con unos socios en Venezuela, gente peligrosa que le estaba presionando. La idea era simple, introducir una falsificación perfecta en el mercado, venderla legalmente y el dinero saldría limpio. ¿Y tú le ayudaste? Yo facilité los documentos de procedencia, admitió ella en voz baja. Manipulé las cadenas de custodia, soborné a uno de los tasadores. Héctor tenía la guitarra falsa hecha por un artesano colombiano increíblemente talentoso. Solo necesitábamos los papeles correctos para que pasara todos los controles. Rubén se inclinó hacia adelante.
¿Y nunca pensaste que alguien lo descubriría? Los informes eran perfectos. Lucía finalmente lo miró. Carbono 14 manipulado, análisis de madera falsificados, testimonios comprados. Tendría que haber funcionado. Nadie podía saber. Excepto alguien que realmente entendiera de instrumentos, terminó Rubén. Alguien como mi abuelo me enseñó a hacer. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho durante el último año. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Rubén finalmente. ¿Qué ganas tú? Lucía se retorció las manos. Héctor está furioso. Dice que arruinaste todo, que ahora los venezolanos van a venir por él. Y cuando Héctor tiene miedo, se vuelve peligroso. Ya ha puesto precio a tu cabeza, Rubén. 50.000 euros para quien te haga desaparecer. El frío recorrió la espalda de Rubén, pero mantuvo la expresión neutra. ¿Y vienes a advertirme por la bondad de tu corazón? Vengo porque todavía me importas, susurró ella. Sé que no me crees, sé que te hice daño imperdonable, pero durante 8 años fuiste mi vida. No puedo dejar que te maten. Rubén se rió, un sonido áspero. ¿Sabes lo retorcido que es esto? Me traicionas, destruyes nuestra vida juntos. ¿Te vas con el hombre que ahora quiere matarme más y esperas que te agradezca esta advertencia? No espero nada. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Solo necesitaba que lo supieras. Sal de Madrid, Rubén. Vete lejos. Cambia de nombre si es necesario. Héctor tiene contactos en la policía, en el gobierno. No estás seguro. Rubén la observó durante un largo momento. La mujer frente a él era una extraña con el rostro de alguien que una vez amó. ¿Qué quedaba de aquella Lucía que reía con sus chistes malos, que acurrucaba contra él en las noches frías, que soñaba con tener hijos algún día? Nada. No quedaba nada. No voy a huir, dijo finalmente. Por primera vez en un año tengo la oportunidad de hacer algo importante, de exponer a ese hijo de puta por lo que es. No voy a desperdiciarla. Entonces morirás. La voz de Lucía temblaba. Y será mi culpa. No, Rubén se levantó. Será culpa de Héctor Gallo y tuya por elegirlo. Salió del café sin mirar atrás, sus pasos resonando en el pavimento mojado. La advertencia de Lucía había sido real, lo sentía en los huesos. Gallo no era un hombre que aceptara la derrota. Si Rubén iba a sobrevivir a esto, necesitaba ser más inteligente, más rápido, necesitaba un plan. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señor Sánchez, soy el profesor Müller. Estoy alojado en el Hotel Villa Magna. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto que podría interesarle. Suite 807. Rubén miró el mensaje durante un largo momento. ¿Otra trampa? ¿O una oportunidad? Solo había una forma de averiguarlo. El Hotel Villamagna era uno de esos establecimientos de lujo discreto que los ricos usaban cuando no querían ostentar, pero tampoco rebajarse a hoteles de 4 estrellas. Rubén pasó junto al portero uniformado, sintiéndose completamente fuera de lugar, con su ropa arrugada y su rostro sin afeitar. La suite 807 estaba en el último piso. Rubén llamó a la puerta y esperó, todos sus sentidos en alerta máxima. El profesor Müller abrió vestido con una bata de seda y pantuflas de terciopelo, una copa de vino tinto en la mano. Señor Sánchez, pase por favor. Disculpe el atavío informal, pero después del circo de esta tarde necesitaba relajarme. La suite era espaciosa y elegante, con vistas a la ciudad que brillaba como un circuito eléctrico infinito. Müller le indicó un sofá y le sirvió una copa de vino sin preguntar. Ha tenido un día interesante, imagino, dijo el profesor sentándose frente a él. Podría decirse así. Müller bebió un sorbo de vino, saboreándolo. Verá, señor Sánchez, he dedicado mi vida al estudio de instrumentos musicales históricos. 45 años examinando, autenticando, desenmascarando falsificaciones. Y nunca en todo ese tiempo había visto a alguien identificar una falsificación tan sofisticada mediante simple análisis acústico. Rubén no dijo nada, esperando a ver a dónde llevaba esto. Su abuelo debe haber sido un maestro extraordinario, continuó Müller. El conocimiento que usted mostró hoy, ese tipo de expertise no se aprende en libros, se transmite de mano en mano, de oído a oído. ¿A dónde quiere llegar, profesor? Müller sonrió. Trabajo como consultor para varios museos y casas de subastas en Europa. Christie's, Sotheby's, el Kunsthistorisches Museum de Viena. Todos ellos necesitan expertos que puedan hacer lo que usted hizo hoy. Gente que pueda mirar más allá de los certificados y los análisis de laboratorio, que pueda escuchar la verdad que un instrumento cuenta sobre sí mismo. Rubén sintió que su pulso se aceleraba. ¿Me está ofreciendo trabajo?
Le estoy ofreciendo una carrera, corrigió Müller. Formación formal, credenciales académicas, conexiones en el mundo del arte y los instrumentos históricos. Usted tiene el don, señor Sánchez. Sería un crimen desperdiciarlo vigilando puertas. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Rubén buscó el truco, la trampa oculta. ¿Por qué haría esto por mí? Müller se recostó estudiándolo con esos ojos sabios que habían visto demasiado mundo. Porque vi algo hoy que rara vez veo, integridad. Usted arriesgó su empleo, probablemente su seguridad, para decir la verdad. En un mundo donde tantos miran hacia otro lado cuando les conviene, eso merece ser recompensado. Rubén bebió su vino, dejando que el sabor complejo se expandiera en su boca. ¿Era real esto? ¿De verdad el universo le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de reconstruir su vida? Hay un problema, dijo finalmente. Héctor Gallo quiere verme muerto, literalmente. Ha puesto precio a mi cabeza. Müller no pareció sorprendido. Héctor Gallo es un matón con dinero, pero matones así solo tienen poder en sus propios territorios. En Viena, en Londres, en París, es solo otro criminal más. Y mis contactos, digamos que tengo amigos en lugares útiles, policía, Interpol, fiscales internacionales. Si viene a trabajar conmigo, vendrá bajo protección. Era tentador. Dios, era tan tentador que Rubén casi podía saborear la nueva vida que Müller estaba pintando. Pero quedaba un asunto sin resolver. Primero necesito testificar, dijo, contra Gallo. La fiscal Reyes está construyendo un caso y mi testimonio es crucial. Por supuesto, Müller asintió. No esperaría menos. De hecho, puedo aportar mi propio testimonio. Entre los dos haremos que ese caso sea hermético. Se quedaron hablando hasta pasada la medianoche. Müller le contó historias de falsificaciones famosas que había desenmascarado, de instrumentos perdidos que había encontrado, de músicos legendarios cuyos instrumentos había restaurado. Rubén, por su parte, habló de su abuelo, de las tardes en el taller, del día en que Sebastián le enseñó a escuchar el alma de una guitarra. Cuando finalmente se despidió y bajó al vestíbulo del hotel, Rubén se sentía diferente, más ligero, como si por primera vez en un año pudiera respirar completamente. Salió a la calle. El aire nocturno de Madrid era fresco, limpio. Empezó a caminar hacia la parada de metro más cercana, sus pensamientos ya planificando los próximos pasos. Y entonces vio el coche. Un Mercedes negro con cristales tintados aparcado con el motor en marcha al otro lado de la calle. Las puertas traseras se abrieron y dos hombres salieron. Eran grandes, corpulentos, con ese tipo de físico que viene de gimnasios y esteroides. Sus ojos se fijaron en Rubén con la intensidad de depredadores que han encontrado su presa. Rubén no lo pensó. Corrió. Sus pies golpeaban el pavimento mientras doblaba por una calle lateral, el corazón martilleando en su pecho. Detrás de él escuchaba los pasos pesados de sus perseguidores, el chirrido de suelas de goma en el asfalto. Madrid se convirtió en un laberinto borroso, callejones, plazas, portales oscuros. Rubén corría sin pensar en la dirección, solo en poner distancia entre él y esos hombres. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban protesta, pero el miedo lo impulsaba hacia adelante. Dobló por otra esquina y se encontró en un callejón sin salida. Mierda. Se dio la vuelta justo cuando los dos hombres aparecían en la entrada del callejón, bloqueando su única vía de escape. Caminaban despacio ahora, saboreando el momento. Uno de ellos, el más grande, sacó una navaja de su chaqueta. La hoja brilló bajo la luz amarillenta de una farola. Nada personal, tío, dijo con acento venezolano. Solo negocios. Rubén retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared. No había salida. Después de todo lo que había pasado, después de finalmente encontrar un propósito, iba a morir en un callejón sucio de Madrid a manos de matones contratados. Y entonces, desde la oscuridad al fondo del callejón, una voz. Policía, suelten las armas. Ahora. Las luces se encendieron de repente, cegadoras. Había gente en todas partes, agentes uniformados emergiendo de las sombras, coches patrulla bloqueando ambos extremos de la calle. Los dos matones intentaron correr, pero fueron derribados en segundos, esposas brillando en sus muñecas. La fiscal Reyes apareció caminando calmadamente hacia Rubén, las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿De verdad pensaste que te dejaría caminar solo por ahí siendo el testigo estrella de mi caso? Dijo con una sonrisa irónica. Te hemos estado siguiendo desde que saliste de la comisaría. Rubén se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, las piernas convertidas en gelatina, el corazón todavía galopando. Podría haberme avisado, logró decir.
¿Y arruinar la oportunidad de pillar a los sicarios de Gallo con las manos en la masa? No, gracias. Ahora tenemos intento de asesinato para añadir a los cargos. Le tendió una mano. Rubén la aceptó y se puso de pie, todavía temblando por la adrenalina. Bienvenido a la custodia protegida, señor Sánchez, dijo Reyes. A partir de ahora, vas a tener compañía las 24 horas. Espero que no tengas planes de privacidad para las próximas semanas. Mientras lo conducían a un coche sin identificación, Rubén miró hacia atrás al callejón donde casi había muerto. Las luces de emergencia pintaban las paredes de azul y rojo y los matones estaban siendo metidos en un furgón policial. Héctor Gallo acababa de cometer su primer error serio, y Rubén Sánchez estaba vivo para aprovecharlo. El juego apenas comenzaba. El piso franco olía a desinfectante industrial y café instantáneo. Rubén llevaba 5 días encerrado entre esas 4 paredes de color beige, con 2 agentes de policía rotándose turnos de 12 horas en el sofá del salón. Había intentado ver la situación con humor, custodia protegida, como en las películas, pero la realidad era mucho más aburrida que el cine, sin televisión, sin internet, solo libros viejos y el sonido constante de los agentes jugando al solitario en sus teléfonos. La fiscal Reyes lo visitaba cada 2 días, trayendo actualizaciones del caso y nuevas montañas de documentos para revisar. El intento de asesinato había sido la pieza que faltaba en su rompecabezas. Los dos sicarios, enfrentándose a 30 años de prisión, habían empezado a cantar como pájaros enjaulados. Nombraron a Gallo directamente, proporcionaron grabaciones de llamadas, transferencias bancarias, mensajes de texto. El comandante había sido tan arrogante que ni siquiera se había molestado en cubrir sus huellas adecuadamente. El juicio empieza en 3 días, anunció Reyes en su última visita, depositando otra carpeta sobre la mesa de la cocina. La defensa va a intentar desacreditarte. Van a sacar cada trapo sucio de tu vida. El desahucio, las deudas, los trabajos en negro. Van a pintar el cuadro de un hombre resentido, amargado, que inventó toda esta historia por venganza personal. Rubén bebió un sorbo de café aguado. ¿Y cómo respondemos a eso? Con la verdad. Reyes se sentó frente a él. Sí, tienes motivos personales. Sí, Gallo te quitó a tu esposa. Pero eso no cambia los hechos. La guitarra es falsa, los documentos fueron manipulados y Gallo intentó matarte para silenciarte. Los motivos no invalidan la evidencia. ¿Y Lucía? Preguntó Rubén, odiando cómo su voz todavía temblaba ligeramente al pronunciar su nombre. Está cooperando. Reyes sacó unos documentos de la carpeta. A cambio de inmunidad parcial, ha proporcionado toda la información sobre la red de blanqueo de Gallo. Nombres, cuentas, transacciones. Está destruyendo su imperio desde dentro. Rubén no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Satisfacción? ¿Lástima? ¿Una mezcla amarga de ambas? ¿Tendré que verla en el juicio? Probablemente. Reyes lo miró con algo parecido a la compasión. Ella también testificará, pero escúchame bien, Sánchez. Cuando estés en ese estrado, olvídate de Lucía, olvídate de tu matrimonio, olvídate de todo excepto los hechos. El abogado de Gallo va a intentar sacarte de tus casillas, hacerte parecer emocional e irracional. No piques el anzuelo. Los 3 días siguientes pasaron en una neblina de preparación. Reyes lo entrenó como un boxeador antes de una pelea importante. Simulacros de interrogatorios, repasos de terminología técnica, ejercicios de respiración para controlar los nervios. El profesor Müller vino una tarde trayendo libros sobre organología y autenticación de instrumentos, reforzando el conocimiento que el abuelo de Rubén le había transmitido décadas atrás. Recuerda, le dijo Müller antes de irse, tú eres el experto. No dejes que te intimiden con jerga legal o tácticas de abogados. Cuando hables de esa guitarra, hablas con la autoridad de generaciones de maestros luthiers. Nadie en esa sala puede quitarte eso. La mañana del juicio, Rubén se vistió con un traje que Reyes había comprado para él. Azul oscuro, conservador, el tipo de ropa que gritaba testigo creíble. Se miró en el espejo del baño del piso franco y casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ya no era el guardia de seguridad derrotado, encorvado por el peso de la humillación. Había algo diferente en sus ojos. Determinación, propósito, venganza, susurró una voz en su mente. Pero no, no era solo eso. Era algo más grande. Era la oportunidad de mostrar que los hombres como Gallo no siempre ganaban, que el dinero y el poder no eran invencibles, que a veces la verdad todavía importaba. El Palacio de Justicia de Madrid era un edificio imponente de piedra gris que había visto pasar siglos de juicios, condenas y absoluciones.
Rubén entró por una entrada lateral, escoltado por 4 agentes, evitando las cámaras de televisión y los periodistas que se agolpaban en las escaleras principales. La noticia del juicio había explotado en los medios. El comandante frente a la justicia, caída de un imperio de arte falso, guardia de seguridad desentraña fraude millonario. La sala del tribunal era exactamente como Rubén la había imaginado. Techos altos, bancos de madera oscura, el escudo de España presidiendo desde la pared del fondo. Ya había gente sentada en las gradas, periodistas con libretas, bocetos artísticos en lugar de cámaras, observadores que habían conseguido pases para presenciar lo que prometía ser el juicio del año. Y allí, en la mesa de la defensa, estaba Héctor Gallo. El comandante vestía un traje gris perla que probablemente costaba más que el salario anual de Rubén. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su postura erguida, casi militar, pero había algo diferente en él. Las ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente, una tensión en la mandíbula, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Por primera vez, Héctor Gallo parecía humano, vulnerable. Sus ojos se encontraron por un segundo. Rubén vio el odio puro y destilado en aquella mirada, la promesa silenciosa de que esto no había terminado. Luego Gallo apartó la vista, inclinándose para susurrarle algo a su abogado, un hombre de 50 y tantos años con gafas de diseñador y una expresión que sugería que comía testigos para desayunar. Todo el mundo de pie, anunció el alguacil. Tribunal en sesión preside la honorable jueza Cristina Mendoza. La jueza era una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en un moño severo, rostro que no revelaba nada. Se sentó, ajustó sus gafas y miró a ambos lados de la sala con la expresión de alguien que había visto demasiadas mentiras como para impresionarse fácilmente. Fiscal Reyes. Su voz era firme, autoritaria. Presente su caso. Las horas siguientes fueron un desfile de testimonios y evidencias. El profesor Müller explicó las inconsistencias técnicas de la guitarra con un nivel de detalle que hizo que la mitad de la sala pareciera hipnotizada. Los sicarios arrestados testificaron sobre las órdenes directas de Gallo, las grabaciones de sus llamadas reproducidas para toda la sala. Expertos forenses presentaron análisis de los documentos falsificados, rastreando las manipulaciones hasta las computadoras de la Oficina de Logística de Monteverde. Y luego llegó el turno de Lucía. Rubén la vio entrar a la sala y sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Vestía con sobriedad, falda gris, blusa blanca sin joyas. Su cabello caía suelto sobre sus hombros y sus ojos, Dios, sus ojos estaban rojos de haber llorado. Parecía pequeña, frágil, nada que ver con la mujer elegante y segura que ha entrado del brazo de Gallo en aquella subasta. Juró decir la verdad y se sentó en el estrado de los testigos, sus manos temblando sobre su regazo. Reyes fue directa. Señora Lucía Martínez, ¿puede describirle a la corte su relación con el acusado Héctor Gallo? Era. Soy su pareja. La voz de Lucía apenas era audible. Comenzamos una relación hace aproximadamente 1 año y medio. ¿Y durante ese tiempo participó usted en actividades ilegales relacionadas con el blanqueo de capitales del señor Gallo? Lucía cerró los ojos. Sí. ¿Puede ser más específica? Yo trabajaba en el departamento de logística de la Casa de Subastas Monteverde. Las palabras salían a borbotones ahora, como si se hubiera roto un dique. Héctor me pidió que facilitara la entrada de ciertos objetos al sistema de autenticación. Yo manipulaba los documentos de procedencia, coordinaba con tasadores corruptos, me aseguraba de que los informes de autenticidad fueran aprobados sin mucho escrutinio. ¿Incluyendo la guitarra conocida como la Española de Toledo? Sí, especialmente esa. Era la operación más grande. 15 millones de euros que saldrían limpios si la venta se completaba. Gallo se inclinó hacia su abogado, susurrándole furiosamente. El abogado puso una mano sobre su brazo, calmándolo. ¿Y por qué lo hizo?, preguntó Reyes. ¿Por qué ayudó al señor Gallo a cometer estos delitos? Lucía finalmente levantó la vista y sus ojos encontraron los de Rubén entre la multitud. Lo que él vio allí lo sorprendió. No arrogancia, no desafío, sino algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. Al principio fue por amor, dijo en voz baja, o lo que yo creía que era amor. Héctor era carismático, poderoso, me hacía sentir especial. Pero después fue por miedo. Vi lo que les hacía a las personas que lo traicionaban. Vi cómo eliminaba obstáculos. Y supe que si intentaba irme, si me negaba a ayudarlo, yo sería la siguiente.
Gracias, señora Martínez. Sin más preguntas. El abogado de Gallo se levantó para el contrainterrogatorio. Era un tiburón en traje caro y Rubén vio cómo los ojos de Lucía se llenaban de pánico cuando se acercó al estrado. Señora Martínez, su voz era suave, casi amable, pero con un filo de acero. Usted ha admitido cometer múltiples delitos: falsificación de documentos, fraude, blanqueo de capitales. Y ahora espera que esta corte crea que todo fue por miedo al señor Gallo. Es la verdad. ¿O es que ha hecho un trato con la fiscalía? ¿Inmunidad a cambio de testificar contra mi cliente? Sí, pero entonces tiene un motivo muy claro para mentir, ¿no es así? Para inventar historias sobre amenazas y coerción, cuando la realidad es que usted era una participante voluntaria y entusiasta en estos esquemas. No, no, la voz de Lucía se quebró. Yo, al principio sí, lo admito, pero cuando vi hasta dónde estaba dispuesto a llegar Héctor, cuando vi que estaba dispuesto a matar, ¡matar! El abogado fingió sorpresa. ¿Tiene alguna evidencia de que el señor Gallo haya matado a alguien? Yo, no directamente, pero sin más preguntas, su señoría. El abogado regresó a su asiento con una sonrisa satisfecha. Había hecho su trabajo: plantar la semilla de la duda, hacer que luciera una criminal oportunista que inventaba historias para salvarse. Pero Reyes no parecía preocupada. Tenía un as bajo la manga. La fiscalía llama a su siguiente testigo, Rubén Sánchez. Este era el momento. Rubén se levantó, sintiendo las miradas de todos en la sala sobre él. Caminó hacia el estrado con pasos firmes, juró decir la verdad y se sentó. Desde allí podía ver todo: Gallo observándolo con odio mal disimulado, Lucía con los ojos llenos de lágrimas, la jueza Mendoza con su expresión impenetrable, las gradas llenas de periodistas con bolígrafos listos. Reyes comenzó con preguntas básicas: su nombre, su ocupación, su relación con Monteverde. Luego se pusieron más específicas. Señor Sánchez, ¿puede describir para la corte qué sucedió el día de la subasta de la Española de Toledo? Rubén respiró hondo y comenzó a hablar. Describió la escena en el Salón Imperial, la aparición del profesor Müller, las dudas sobre la autenticidad, y luego llegó al momento crucial. Yo tomé la guitarra en mis manos, la sostuve como mi abuelo me enseñó, escuchando no solo con mis oídos, sino con todo mi cuerpo, y supe de inmediato que era falsa. ¿Cómo lo supo? El patrón de resonancia estaba mal. Rubén se inclinó hacia adelante, sus manos moviéndose mientras explicaba. Cada luthier tiene una firma acústica única, como una huella digital sonora. Belchior Díaz construía sus guitarras con proporciones matemáticas específicas, basadas en la proporción áurea. Esto creaba armónicos que se alineaban de cierta manera. Esta guitarra era hermosa, estaba bien hecha, pero los armónicos estaban desplazados. Sutilmente, casi imperceptiblemente, pero estaban mal. ¿Y usted está seguro de esto? Tan seguro como de mi propio nombre. El abogado de Gallo se levantó para el contrainterrogatorio. Rubén vio el brillo depredador en sus ojos y se preparó. Señor Sánchez, comenzó el abogado con una sonrisa condescendiente, usted trabajaba como guardia de seguridad en Monteverde, ¿correcto? Correcto. No tiene título universitario en musicología, no tiene certificaciones profesionales en autenticación de instrumentos, no es miembro de ninguna organización internacional de expertos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿por qué deberíamos creer que usted, un simple guardia de seguridad, puede identificar una falsificación que engañó a 3 instituciones profesionales con laboratorios de última generación? Rubén mantuvo la calma, recordando las palabras de Müller, porque esas instituciones analizaron la madera, el carbono 14, las técnicas de construcción, pero ninguna escuchó realmente el instrumento. El conocimiento que poseo no viene de universidades, viene de mi abuelo, Sebastián Sánchez, quien pasó 50 años construyendo y restaurando guitarras. Me enseñó a escuchar lo que un instrumento dice sobre sí mismo. Ese conocimiento no se puede aprender en un laboratorio. Qué conveniente, el abogado se acercó más. Señor Sánchez, ¿es verdad que el acusado Héctor Gallo mantiene una relación con su ex esposa? El golpe llegó exactamente como Reyes había predicho. Rubén sintió la tensión en su mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Sí, es verdad. Y eso debe doler, ¿no? Ver al hombre que le robó a su esposa viviendo la vida que usted nunca pudo darle debe generar resentimiento. Por supuesto que genera resentimiento, admitió Rubén, y vio la sorpresa en los ojos del abogado. Sería un mentiroso si dijera lo contrario, pero ese resentimiento no cambia los hechos. La guitarra es falsa.
Los documentos fueron manipulados y su cliente intentó matarme para silenciarme. ¿Tiene pruebas de esa acusación? Dos sicarios confesaron. Las grabaciones de sus llamadas están en evidencia. Las transferencias bancarias de la cuenta de su cliente a esos hombres están documentadas. ¿Qué más pruebas necesita? El abogado cambió de táctica. Usted fue desahuciado de su vivienda hace un año. Tiene deudas considerables. Ha trabajado ilegalmente, según su propio testimonio. ¿No es posible que viera una oportunidad de sacar provecho de esta situación? ¿De inventar una historia sobre una guitarra falsa para conseguir fama, tal vez un libro, una película? Rubén se rió, un sonido genuino que tomó al abogado desprevenido. Si quisiera fama o dinero, habría aceptado el soborno que su cliente me ofreció hace 4 días. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado palideció. Disculpe. Rubén sacó su teléfono del bolsillo, todavía en modo avión como le habían indicado, y lo levantó. Tengo un mensaje de texto ofreciéndome 200.000 euros para que cambiara mi testimonio. Y antes de que pregunte, sí, ya está en manos de la fiscalía. Número de teléfono rastreado directamente a una de las empresas fantasma de su cliente. El rostro de Gallo se había puesto rojo. Se levantó de su asiento señalando a Rubén con el dedo. Eres un mentiroso de mierda. Yo nunca. Orden. La jueza Mendoza golpeó su mazo. Señor Gallo, siéntese inmediatamente o lo haré desalojar de mi sala. Pero el daño estaba hecho. Gallo había perdido el control, había mostrado su verdadero rostro frente a la jueza, el jurado, todos los presentes. Su abogado lo obligó a sentarse susurrándole furiosamente, pero era demasiado tarde. El juicio continuó durante 2 días más. Más testigos, más evidencias, más argumentos. Pero todos sabían que el momento decisivo había sido ese, cuando Gallo perdió los nervios y reveló exactamente quién era bajo el barniz de respetabilidad. El día del veredicto, la sala estaba aún más llena que antes. Rubén se sentó junto a Reyes, las manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de controlar los nervios que le retorcían el estómago. La jueza Mendoza entró, se sentó y miró directamente a Gallo. Acusado, póngase de pie. Gallo se levantó con dificultad, su abogado junto a él. Por primera vez desde que Rubén lo conocía, el comandante parecía pequeño. En el caso del Estado contra Héctor Andrés Gallo Mendoza, en los cargos de blanqueo de capitales, fraude, falsificación de documentos e intento de asesinato, este tribunal lo encuentra. El mundo pareció ralentizarse. Rubén vio el pecho de Gallo subir y bajar con respiraciones rápidas. Vio a Lucía en la fila de testigos, las manos cubriendo su boca. Vio al profesor Müller en las gradas inclinándose hacia adelante, culpable de todos los cargos. El salón estalló. Periodistas corrían hacia las puertas, fotógrafos disparaban cámaras, observadores murmuraban entre ellos. Gallo se desplomó en su silla, su rostro había perdido todo color. Su abogado ya estaba hablando de apelaciones, de errores procesales, pero su voz sonaba hueca. Reyes apretó el hombro de Rubén. Lo lograste. Rubén no podía hablar. Algo grande y pesado se había sentado en su pecho, una mezcla de alivio, satisfacción y algo más que tardó un momento en identificar. Cierre. Finalmente tenía cierre. Salieron del Palacio de Justicia una hora después de que la jueza había dictado la sentencia. 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. El imperio de Gallo sería desmantelado, sus activos congelados y subastados, los beneficios distribuidos entre sus víctimas. El aire de Madrid nunca había olido tan dulce. Lucía lo esperaba en las escaleras, apartada de las cámaras y los periodistas. Cuando lo vio, se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que él huyera. Rubén. Su voz era apenas un susurro. Yo no sé qué decir. Lo siento, no es suficiente. Destruí todo lo que teníamos. Te hice daño de maneras imperdonables. Rubén la miró, esta mujer que una vez fue su esposa, su amor, su mundo. Y se dio cuenta de algo. Ya no sentía dolor cuando la miraba. Solo. Tristeza. Tristeza por lo que pudieron haber sido y nunca serían. Tienes razón, dijo finalmente. Lo siento, no es suficiente. Pero tampoco cambia nada. Lo hecho, hecho está. ¿Algún día podrás perdonarme? Rubén reflexionó sobre la pregunta. El perdón era complicado, multifacético. No era un interruptor que se encendía o apagaba. Tal vez algún día, respondió honestamente, pero no hoy. Hoy solo quiero seguir adelante con mi vida, y creo que tú deberías hacer lo mismo. Lucía sintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Para lo que valga, estoy orgullosa de ti, por mantenerte firme, por no dejarte comprar o intimidar.
El hombre con quien me casé siempre estuvo ahí. Yo fui quien no supo verlo. Se alejó antes de que Rubén pudiera responder, perdiéndose entre la multitud. Y Rubén se dio cuenta de que probablemente sería la última vez que la vería. El profesor Müller apareció a su lado con su sempiterno chaleco y su sonrisa sabia. Señor Sánchez, o debería decir, colega, ¿todavía está en pie mi oferta? Rubén sonrió, una sonrisa genuina que sentía extraña en su rostro después de tanto tiempo. ¿Cuándo salimos para Viena? Hay un vuelo mañana por la tarde. Le sugiero que empaque ligero. Tenemos mucho trabajo por delante. Esa noche Rubén regresó al apartamento de su hermano, donde había estado viviendo desde el desahucio. Su hermano lo recibió con una cerveza fría y un abrazo que duró más de lo socialmente aceptable. Joder, tío, dijo su hermano, secándose los ojos disimuladamente. Lo hiciste. Realmente lo hiciste. Rubén se sentó en el sofá que había sido su cama durante un año, mirando alrededor del pequeño piso. Era extraño pensar que en 24 horas estaría en un avión rumbo a una nueva vida, dejando atrás todo esto, el dolor, la humillación, pero también los recuerdos, las lecciones aprendidas. Su teléfono vibró. Un mensaje del profesor Müller con los detalles del vuelo y una postdata. Por cierto, el Instituto de Viena ofrece un salario inicial de 85.000 euros anuales. Espero que sea aceptable. Rubén se rió hasta que le dolió el estómago. 85.000 euros. 3 años atrás, ese número habría salvado su matrimonio, su piso, su vida. Ahora solo era el comienzo de algo nuevo. Abrió su laptop vieja y comenzó a escribir un email a su primo en Barcelona, el que siempre había creído en él. Tenías razón, escribió. Las cosas malas no duran para siempre. A veces solo tienes que aguantar el temporal y esperar a que salga el sol. Presionó enviar y cerró la laptop. En la televisión, las noticias de la noche mostraban imágenes del juicio. Histórica sentencia contra el comandante Gallo, decía el presentador. El guardia de seguridad que se convirtió en héroe. Rubén apagó el televisor. No era un héroe, solo era un hombre que había tenido suficiente. Un hombre que había decidido que la verdad valía más que la seguridad. Un hombre que, después de tocar fondo, había encontrado la fuerza para levantarse. A la mañana siguiente, mientras hacía su maleta, que no contenía mucho después de todo, encontró algo en el fondo del armario. Una fotografía vieja de su boda con Lucía. Ambos sonriendo, jóvenes, llenos de esperanza y planes para el futuro. Rubén miró la foto durante un largo momento. Luego, con cuidado, la guardó en un sobre y la metió en una caja con otras cosas del pasado. No la destruyó. Era parte de su historia, después de todo. Pero ya no tenía poder sobre él. El aeropuerto de Barajas estaba lleno del caos habitual de viajeros y maletas y anuncios incomprensibles. Rubén caminó hacia la puerta de embarque sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Anticipación. No miedo ni ansiedad, sino la emoción pura de no saber qué venía después. El profesor Müller lo esperaba en la sala PIP, 2 copas de champán ya servidas. Por los nuevos comienzos, brindó Müller. Por la justicia poética, respondió Rubén, chocando su copa contra la del profesor. Mientras el avión despegaba, Rubén miró por la ventana viendo Madrid hacerse más y más pequeña debajo de ellos. En algún lugar de esa ciudad, Héctor Gallo estaba en una celda, enfrentándose a 25 años de consecuencias. En algún lugar, Lucía estaba reconstruyendo su vida desde las cenizas de sus errores. Y aquí, a 10.000 metros de altura, Rubén Sánchez comenzaba de nuevo. No todo en la vida tenía un final feliz de cuento de hadas, pero a veces, si tenías suficiente coraje y un poco de suerte, podías escribir un nuevo capítulo, uno donde no eras la víctima, sino el protagonista de tu propia historia. Rubén cerró los ojos, escuchando el zumbido constante de los motores del avión. En su mente, como siempre, escuchaba música, no de guitarras falsas con armónicos imperfectos, sino la melodía clara y verdadera de una vida vivida con integridad. Y por primera vez en mucho tiempo sonó como esperanza. Fin.